El equipo docente de la asignatura de Geografía General Humana de la UNED nos propone hablar ahora sobre cómo es la ciudad de hoy en día, sus características, sus problemas, los distintos tipos existentes, así como su evolución y sus funciones. María José Aguilera Arilla, que forma parte de este equipo, ejerce hoy de moderadora de esta mesa redonda sobre la ciudad hoy. Buenos días. Ante la perspectiva de abordar el tema que el equipo docente de la asignatura Geografía General 2 propuso en su día, la ciudad hoy, hemos querido invitar a esta mesa redonda a un profesor que nos acompañó durante muchos años en la docencia de esta asignatura. Es José Miguel Santos Preciado, investigador en temas de geografía urbana. Buenos días. Junto a él nos encontramos también el actual equipo docente, María Pilar Borderías. Buenos días a todos. María Eugenia Prieto. Buenos días. Y la que les está hablando, María José Aguilera. En primer lugar, veamos la evolución del término ciudad. Las ciudades son muy diferentes unas de otras, pero como denominador común para reconocer que un núcleo de población es una ciudad, se han utilizado distintas variables o parámetros. ¿Qué entendemos por ciudad? ¿Es lo mismo en todos los países del mundo? Pues aunque parezca sencillo, no es fácil definir qué es una ciudad. En general, se considera que es un asentamiento con unas características sustancialmente diferentes de lo rural, pero cuando se trata de establecer su definición y de determinar cuál es el límite inferior de lo que se entiende como urbano y que lo diferencia de lo rural, entonces empiezan a surgir los problemas. De hecho, para definir un espacio urbano se han empleado diversos criterios y uno de los más frecuentes ha sido el número de habitantes que residen en él. Aunque esta forma de valorar presenta cierta controversia, pues los parámetros que se establecen en los distintos países son distintos en función de sus propias características. Por ejemplo, el rango variaría desde ciudades tan pequeñas como 250 habitantes en Suecia, Noruega o Islandia hasta los 50.000 habitantes que se fijan para Japón. Además del tamaño de la población, como nos decía Pilar, ¿se tienen en cuenta otros parámetros para definir las ciudades? Así es, María José, existen diversos criterios. Además del número de habitantes, se ha utilizado la densidad de la población y también de la vivienda. Se han considerado los servicios que se brindan y el tipo de actividad económica que realizan sus habitantes, relacionada esta actividad principalmente con el sector de servicios e industrial, a diferencia de las zonas rurales donde, como sabemos, predominan las actividades agrícolas. La concentración de población de actividades y de edificios a su vez configura un paisaje urbano diferente al del paisaje rural, lo que constituye otro criterio para delimitar las ciudades centrado en su morfología o en su aspecto físico. Ciertas características sociales como la cultura urbana, la heterogeneidad social y también profesional, las interacciones sociales, además, han sido utilizadas a la hora de definir una ciudad también. Lo cierto es que el uso de uno solo de estos parámetros no suele ser suficientemente válido, de manera que el criterio numérico debería complementarse con un conjunto de criterios cualitativos como los que acabo de mencionar. ¿Qué evolución ha seguido el concepto de ciudad hasta llegar al que tenemos hoy? ¿Es lo mismo hoy que lo fue en la antigüedad? No, realmente la ciudad ha ido variando a lo largo de la historia, por lo que no puede considerarse un concepto estático e inmutable. Al amparo de la revolución neolítica comenzaron a aparecer en el Oriente Próximo los primeros núcleos urbanos que marcarían la historia antigua de la humanidad. Las ciudades en aquel momento desempeñaban un papel muy importante en la organización de los imperios incipientes. Primero los griegos y después los romanos expandieron este modelo urbano basado en la planificación ortogonal por todo el Mediterráneo. Durante la Edad Media, la sociedad se ruraliza y disminuye muchísimo la importancia de las ciudades, ¿no? Estas se vuelven irregulares y muy limitadas en el espacio. La ciudad cristiana, por ejemplo, se desarrollaba alrededor de un castillo, catedral o mercado, distribuyendo las calles de manera radiocéntrica y limitada, como he dicho. Con la industrialización ya a partir de finales del siglo XVIII supuso la llegada masiva de nueva población procedente del medio rural y por lo tanto un aumento de la misma y las necesidades de la vivienda, ¿no? El crecimiento de estas ciudades se realizó de una manera planificada en los denominados ensanches que todos conocemos, que son zonas claves en la ciudad de hoy en día, ¿no?
Y en las últimas décadas las grandes ciudades se han saturado y el concepto ha variado radicalmente de un modelo compacto a otro disperso, con el surgimiento en un primer momento de las áreas metropolitanas y actualmente de la ciudad difusa. ¿Qué factores creéis que están influyendo para las transformaciones que se observan hoy en la ciudad? Pues en la nueva ciudad se intensifican factores de etapas anteriores, como por ejemplo es el empleo mucho más masivo de medios de transporte, lo cual provoca un crecimiento exponencial de la movilidad y como consecuencia se intensifica la dispersión que adquiere un alcance sin precedentes hasta ahora. Pero también aparecen otros nuevos, como sería el papel asignado a los centros urbanos en la Organización Económica Mundial, cuya consecuencia es la localización de actividades innovadoras y especializadas con nuevas tecnologías en el centro de la ciudad. Frente a esto, el espacio de la periferia alberga usos y funciones antes privativos de los espacios centrales en aras de obtener una mejor accesibilidad o calidad ambiental, de precios ventajosos, por ejemplo. Otro factor de la transformación urbana sería el paso de un modelo de producción fordista a un modelo de producción flexible basado en flujos o redes de conexión, en el que la conectividad telemática favorece la fragmentación espacial, funcional y social, provocando una clara pérdida de las ventajas comparativas de las economías de aglomeración. ¿Qué diferencia existe entre ciudad tradicional, ciudad área metropolitana y ciudad difusa? Pues la ciudad tradicional se caracteriza por ser una ciudad compacta, con límites claros y dimensiones contenidas, con mezcla de funciones y de usos del suelo y con un único centro urbano dominante. Este modelo ha evolucionado hacia el área metropolitana, que se define porque la ciudad central en su crecimiento ha absorbido centros periféricos y pueblos, estableciéndose relaciones estrechas de trabajo, ocio, consumo y de provisión de diversos servicios, todo ello favorecido por una red de transporte que comunica las zonas del centro con la periferia. Pero este es un modelo de ciudad relativamente concentrado frente al de ciudad dispersa, que es un modelo más disperso, caracterizado por la creación de nuevos centros periféricos como consecuencia de la descentralización de diversas actividades empresariales y de servicios y de la promoción de espacios residenciales suburbanos en los que predomina la vivienda unifamiliar. Así, la frontera entre el campo y la ciudad, que era claramente discernible entre el modelo de ciudad compacta, comienza a diluirse en las áreas metropolitanas y se vuelven estas fronteras mucho más borrosas en el modelo de ciudad difusa. ¿Creéis que se han podido producir cambios en la morfología urbana? ¿Ha habido muchos cambios, por ejemplo, en el plano urbano? Indudablemente. La impronta que ha dejado la ciudad difusa actual sobre nuestras ciudades, en lo que se refiere a la morfología, o uno de los elementos principales, que es el plano urbano, refleja aspectos fundamentales de la estructura urbana. Entre ellos, por ejemplo, una profunda transformación del sistema de infraestructuras de la ciudad. El antiguo viario radial propio del área metropolitana clásica, que tenía un centro único, ha sido sustituido por el de mallas viarias reticuladas, que son las características de hoy en día, con una extensa red de autopistas o autovías que se entrecruzan por todos los lados, ¿no? También, por ejemplo, la localización periférica de equipamientos urbanos, que antes estaban centralizados en muchos lugares de máxima accesibilidad de la red viaria, ¿no? Dichos espacios presentan una morfología que ya estamos muy acostumbrados, una urbana muy singular, ¿no? Con un espacio edificado central y rodeado de un amplio aparcamiento, producto de la necesidad de desplazarse mediante el automóvil privado, ¿no? Y finalmente, la suburbanización residencial está teniendo lugar con un claro predominio de las bajas densidades y de la vivienda unifamiliar, ¿no? Como se viene diciendo. Este tipo de urbanizaciones presentan en general una morfología bastante irregular. En algunos casos puede haber algunas avenidas que organicen las parcelas donde se construyen los chalés independientes o adosados. Y en otros casos el trazado es completamente asimétrico, informal, a modo de ciudad-jardín. Otro de los elementos de la morfología urbana son los edificios. La arquitectura ha ido evolucionando y eso ha de plasmarse en la construcción y forma de urbanizar. ¿Cómo es en la actualidad? Bueno, primero conviene recordar que en España, durante la expansión de las áreas metropolitanas en la década de 1960 y 70, las tipologías de edificios más característicos fueron de vivienda en altura con más de 4 o 5 plantas.
Pero actualmente, con los cambios del modelo de ciudad compacta al modelo disperso, la tendencia dominante ha sido la de la construcción de viviendas unifamiliares y viviendas de baja altura, con pocas plantas, y una menor densidad de edificios, donde abundan espacios amplios, abiertos y equipamientos como piscinas y pistas deportivas también. Sin embargo, entre estas edificaciones hay diferencias importantes, porque podemos encontrar viviendas aisladas de lujo con amplias parcelas y una calidad arquitectónica muy alta, pero también viviendas adosadas de muy baja calidad de construcción. En la estructura urbana definida por la relación y localización de los usos del suelo de la ciudad y por la diferente posición relativa que mantienen entre sí, se han producido muchas transformaciones. ¿Qué cambios se dan en la estructura de las ciudades actuales? Bueno, la dispersión urbana ha llegado a consolidar un nuevo modelo de ciudad. Yo creo que entre sus rasgos podríamos destacar, por una parte, el traslado de la residencia hacia territorios cada vez más distantes, ello motivado en gran parte por el elevado precio de la vivienda en el centro, ¿no?, que ha convertido las antiguas urbanizaciones de segunda residencia a primera, ¿no? Por otra parte, la descentralización de la industria y del terciario de menor valor añadido también se está originando hacia la periferia metropolitana, ¿no?, aprovechando precisamente el desarrollo del transporte al que nos hemos referido, ¿no? También la aparición de nuevas localizaciones del terciario, de grandes dotaciones en las nuevas autopistas, algunas operaciones de renovación interna, esto ya dentro del centro de la ciudad, sobre todo en las ciudades más pequeñas, son ciudades grandes y medianas, y desde luego una continua pérdida de los espacios naturales, lo que eran bosques, áreas agrícolas, riberas, ¿no? Yo creo que esto podría definir un poco a grandes rasgos lo que es la nueva estructura de la ciudad. Esta imagen que señalas refleja con bastante exactitud la realidad de nuestras urbes, ya que estamos asistiendo a la explosión de la ciudad sobre la región. Como consecuencia de este fenómeno, parques empresariales y de oficinas, polígonos industriales, parques tecnológicos, universidades, centros comerciales y de ocio, vivienda extensiva, etc., salpican con frecuencia el territorio metropolitano, más alejado del centro de la ciudad, incrementando la sensación de paisaje fragmentario, discontinuo y desordenado. Y volviendo a las funciones de la ciudad, uno de los aspectos en los que la ciudad de hoy ha podido cambiar más es en el ámbito de sus funciones. Son tradicionales sus funciones comercial, residencial, industrial, de servicios, y están íntimamente relacionadas con los usos del suelo. ¿Creéis que en las funciones urbanas ha habido cambios? Bueno, ya lo he dicho anteriormente, aunque las funciones son las mismas, lo que creo que cambia es la forma de organizarse en el territorio, ¿no? Si comenzamos, por ejemplo, por la que ocupa más extensión, que es la vivienda, ¿no?, pues la residencia unifamiliar prevalece sobremanera sobre lo que son los bloques residenciales multivivienda, ¿no? Ello es propio de la sociedad actual en la que vivimos, que conlleva una vida individualizada muy diferente de la ciudad tradicional, ¿no?, donde la vida en común era la pauta de las relaciones interpersonales, ¿no? Esta realidad afecta también a otras funciones, por ejemplo, al comercio, ¿no? En ese sentido, el comercio clásico, que estaba ligado al tejido residencial multifamiliar, muy apegado a nuestra cultura, formaba parte de los locales artesanales y mixtos en las plantas bajas de los edificios multivivienda, y sin embargo, frente a ello, pues como ya he señalado anteriormente, está surgiendo un nuevo tipo de modelo comercial de grandes centros comerciales en la periferia, ¿no? Algo semejante también ha ocurrido con la industria, ¿no?, con los polígonos industriales periféricos, ¿no? Y actualmente, quizá como novedad, podríamos poner que junto a la industria de transformación de bienes se está dando el paso a sectores intensivos en saber y de mayor cualificación laboral que está originando los parques tecnológicos y empresariales muy ligados hoy a la ciudad actual, ¿no? En resumen, la nueva realidad urbana típica de la ciudad difusa actual se caracteriza por la separación cada vez mayor de las funciones de la ciudad, lo que se traduce, desde luego, en una nueva forma de organizar su estructura urbana. Uno de los términos que últimamente están tomando más auge y que definen actualmente a un determinado número de ciudades, sobre todo en las ciudades de este mundo desarrollado del que estamos hablando, es el de ciudad global. ¿Querríais explicar qué se entiende por este tipo de ciudades?
Estas ciudades responden a los procesos de reestructuración económica derivados de la globalización de la economía mundial. Con el rápido incremento de las empresas multinacionales en la década de 1980, determinadas ciudades adquirieron unas funciones nuevas, transformándose en importantes puntos de concentración de los centros de decisión de empresas transnacionales. Las ciudades globales tienen un importante efecto en la economía global, y entre sus principales características se destaca que son sede de grandes instituciones financieras y de grandes empresas. En ellas convergen nodos de las principales redes de telecomunicaciones y tienen lugar decisiones políticas de muy alto nivel. Su importancia ha crecido de tal modo que las relaciones entre estas ciudades pueden ser más significativas que las que puede haber entre dos países. Algunas de las ciudades globales que concentran un mayor poder económico, como sabemos, son Nueva York, Londres y Tokio también. Para terminar, decir que, como puede verse, la ciudad es una realidad que ha ido transformándose a lo largo de la historia. Buenos días. Buenos días. Buenos días.